Claves para que el año de favor pueda hacerse realidad para nosotros. Dios nos está diciendo, arrancando este año, tuvimos un servicio donde Dios nos habló que estos primeros meses, ¿cierto? Serán de visión, serán de ver lo que Dios tiene para nosotros, porque este es un año de sueños cumplidos. Este será un año de cumplimiento de promesas, de palabras, de visión, de propósitos de Dios. ¿Mm? Y para eso necesitamos, número uno, ¿qué? Arrepentimiento. Y arrepentimiento es una nueva manera de pensar. Arrepentimiento no es llorar, ¿cierto? Y el arrepentimiento puede traer tristeza, sí. La tristeza, según Dios, nos guía al arrepentimiento. Pero llorar no es arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento tampoco es golpes de pecho, ni, ¿cuál es la palabra? Ni remordimiento. No es solamente dolerse porque algo le salió mal. No. Arrepentimiento es un cambio de pensamiento y un cambio de actitud. Cuando una persona cambia su manera de pensar, cambia su actitud. También cambia su lenguaje y cambia sus conductas. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de pensamiento, cambio de lenguaje, cambio de actitud y cambio de conductas. Es un cambio que empieza en la mente, pero termina en un cambio en nuestro comportamiento. La segunda clave de este año es humildad. ¿Cómo vas a disfrutar el favor de Dios? Con humildad. Es año más favorable, pero Dios da mayor gracia a los humildes. Y si quieres ver más gracia a Dios, necesitas humillar tu alma. ¿Y qué es humillar tu alma? Dejar de pensar que tú lo sabes todo, que tú puedes todo, que tu opinión está por encima de Dios, de la palabra y de la iglesia. Necesitas ser humilde para ser enseñable, ser enseñado y dejar de caminar en tus propios caminos y empezar a seguir la dirección de Dios. Necesitas humildad. Pero la humildad nos permite acercarnos. Gente orgullosa se mantiene lejos. Gente humilde se acerca. La gente humilde se mantiene cerca. No importa que se exponga, él no tiene problemas porque el humilde no se angustia porque reconozcan sus debilidades. Hay gente que se mantiene a distancia solo para que no sepan cuáles son sus problemas. Pero la gente humilde se expone. El que quiere andar en lo bueno, la Biblia dice, viene en la luz. Pero el que quiere estar en lo malo se mantiene en lo oculto. Pero la iglesia es un lugar de luz. Y dice la Biblia que debemos asociarnos con los humildes. Y este es un lugar para asociarnos con humildad, para compartir entre nosotros con humildad. Mucha gente se ofende en las iglesias por orgullo, porque llegan a la iglesia a exigir, a demandar. Necesitamos ser humildes para consagrarnos a Dios. El orgulloso no ora, hace las cosas en sus fuerzas. El humilde depende de Dios. El humilde busca la ayuda del Señor. Número 3, necesitamos revelación y sabiduría. Clave para que este año puedas sacarle buen provecho, puedas aprovechar todo el favor y todo lo que está disponible. Necesitas revelación y sabiduría. La revelación es lo que recibes de Dios, el entendimiento, el conocimiento que recibes de Dios, y la sabiduría es la habilidad que Dios te da para aplicarlo, para vivirlo, para ponerlo en práctica, para saber cómo desenvolverte en la vida, cómo actuar con prudencia, cómo actuar con cuidado. Tony Cook dijo que sabiduría es experiencia sin dolor. Y hay mucha gente que quiere aprender la vida a punta de dolor. Mi amigo pastor Ernesto Alemán tiene una declaración que también va muy de la mano. Dice, hay dos maneras de aprender las cosas en Dios: por revelación o por experiencia traumática. Y hay gente que escoge la vida, como dice, no es que en la universidad de la calle, padre, ¿cierto? Eso uno aprende a punta de golpes en la vida. No, amigo, creo que usted tiene un corazón duro. Si usted quiere aprender a punta de golpes, significa que tiene su corazón duro. Los hijos de Dios podemos aprender directamente escuchando al Señor. No necesitamos aprender con dolor. La caída de Adán y Eva llevó al hombre al dolor. Mire que el resultado: con dolor darás a luz sus hijos. ¿Sí? Con dolor la tierra te producirá resultados. ¿Por qué? Porque tenía la revelación, pero por ambición se alejó de Dios con orgullo y quiso una sabiduría para ser como Dios. Tú y yo no podemos pretender ser Dios, pero tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios y necesitamos
oírlo a Él, conocerlo a Él y depender de Él, recibir su dirección y su revelación. Si quieres, si quisiereis y oyereis, dice Reina Valera, comerás el bien de esta tierra. Si oyes, tú vas a recibir lo mejor de Dios. Dice, lo mejor del trigo y la miel de la peña. Y necesitamos fe y obediencia para seguir al Espíritu. Este año es año de seguir al Espíritu de Dios. Vamos, tienes que decirle al que está a tu lado, prepárate con fe. Aprende a obedecer a Dios, porque la oportunidad viene del Señor. Y cuando Dios abre una oportunidad, tú tienes que estar listo en fe y en obediencia. Si no aprendes a obedecer a Dios, si no confías en el Señor, se te van a ir las cosas. Pero necesitamos 5, caminar en amor. ¿Caminar en qué? En amor. Tú no puedes ver el favor de Dios contigo tratando mal a los demás. Tú no puedes esperar que Dios sea bondadoso contigo y tú siendo agrio con los demás. Tú no puedes esperar que Dios te abra puertas, Dios te bendiga y tú siendo grosero con tus padres. No escuché casi aménes acá. Maltratando a tus hijos, siendo groseros. Hay hijos groseros con los padres, pero hay padres groseros con sus hijos. Hay padres abusivos con sus hijos. Ellos no son tuyos, son del Señor. Y tú tienes que tratarlos con respeto. Hay gente que también es grosera en la iglesia con los hermanos, grosero con los servidores. Servidores haciendo un trabajo, un servicio, ayudándote a encontrar una silla para que estemos organizados. Y hay gente que los mira feo como, ¿por qué me toca aquí? Bueno, tú quieres el favor de Dios, pero tienes que caminar en amor, amigo. La fe obra por el amor. Y la gracia, dijo Pablo, es más abundante con la fe y el amor. O sea, cuando tú caminas en amor, la gracia crece. Y hay gente que no ve la gracia crecer porque no caminan en amor, guardan resentimiento, guardan rencor, viven hablando mal de los demás, guardan malos sentimientos acerca de otros. Necesitamos estar decididos a hacer bien, a ser generosos, a hacer bendición para otros. Número 6, necesitamos regocijarnos y celebrar. Oh, gloria a Dios por los que respondieron. Necesitamos regocijarnos y celebrar en medio de las dificultades, porque el favor de Dios está con nosotros. Él dice, yo me río de tus enemigos. La Biblia dice que la mujer virtuosa se ríe de la necesidad. Ve el sol, la aflicción, pero ella se ríe porque está preparada, está confiada en el Señor. Tú y yo necesitamos reírnos de los problemas y dificultades. Dile que está a tu lado, lo que te falta es tomarte más con gozo, con alegría, las circunstancias de la vida. Te la tomas demasiado en serio y necesitas alegrarte un poco más. ¿Alguien lo cree? Necesitamos vivir con júbilo, y eso no es aquí el culto, no es el júbilo en el culto y luego el grito vagabundo. No. La Biblia dice, voz de júbilo y de salvación hay en la casa de los justos. En tu casa debe haber voces de júbilo, voces de salvación, voces de victoria. Y número 7, perseverar en la gracia. Persevera. ¿Qué es perseverar en la gracia? Depende de su provisión, depende de su amor, depende de su favor. Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. En el Nuevo Testamento, el número 5, estamos diciendo, simboliza la gracia y la provisión divina. ¿Recuerdan cuál fue la porción que puso José en la bolsa de su hermano menor Benjamín? 5. A cada uno le dio una porción, pero cuando vino su hermano menor, Benjamín, le dio una quinta porción. ¿Ok? Entonces, la gracia representa ¿qué? Provisión abundante. ¿Cuántos están creyendo aquí el favor del Señor? ¿Provisión qué? Mire, estaba compartiendo esta palabra, ¿sí? Hablando de impulso, de cómo Dios nos lleva adelante. Y estaba contando el testimonio de cómo Dios nos ha permitido pasar en año y medio de 0 a 85% de una meta bien alta. En año y medio. Se llama aceleramiento y se llama impulso de Dios. Y mire lo que sucede cuando tú compartes. Yo quiero que tú compartas. Tú no tienes conciencia del daño que te haces y el daño que causas, ¿sí? Cuando no compartes lo que Dios hace contigo. Cuenta lo que Dios está haciendo contigo, que Dios bendecirá a otros y la gracia se multiplicará en otros también. Provisión abundante, divina. Un ejemplo notable es la multiplicación de los panes. ¿Cuántos panes eran? 5. Número del favor, de la bondad de Dios.
de la gracia. Pero ojo, vaya a Juan capítulo 6, versículo, no voy a leer, estudien en su casa del 1 al 14, no voy a leer todo, pero voy a leer del 7 al 9, porque este es el problema aquí con el tema de avanzar y del tema de aprovechar las cosas que Dios nos da, aprovechar el favor de Dios. Hay gente que no aprovecha el favor de Dios por estos argumentos. Mire, Felipe le respondió: ni con el pan que compremos, con el salario de más de ¿qué? 6 meses. ¿Qué la gente piensa? Esto no es posible, esto me va a costar mucho, esto toma mucho tiempo, esto es trabajo duro. ¿Sabe por qué tú no ves el favor de Dios? Porque siempre tienes una excusa, porque crees que se trata de tu trabajo. Gente no ve el favor porque ellos piensan, yo tendría que trabajar mucho para poder tener esto. No entiendes favor. Dios en un instante puede traer lo que a ti te tomaría meses enteros trabajando duro. Él dijo, ni siquiera, con más de 6 meses, ni siquiera. O sea, todavía estaríamos lejos de poder tener suficiente pan para alimentar a 5,000 personas. No bastaría para que cada uno recibiera ni siquiera un poco. O sea, esa se llama la mente limitada. La mente limitada se basa en la experiencia pasada. Tú sabes, con un pocillo de arroz, ¿cuántos comen? Y cuando llegan 10, usted dice, ¡ah! Porque su mente le dice que las cosas funcionan de una manera. Pero tú tienes que hablarle a tu mente y a tu corazón. Porque lo que funciona en una manera en lo natural, en Dios funciona diferente. Dios no está limitado a tu pocillo de arroz. Dios no está limitado a tu salario. La gente dice, no, pero ¿cómo diezmo si ni siquiera me alcanza? Por eso no te alcanza, amigo. Porque tú piensas que no te alcanza y no honras a Dios. Si honraras a Dios, romperías el límite, cruzarías el umbral. Hay gente que tiene que cruzar el umbral y poner el primer diezmo y empezar a caminar y ver cómo Dios se glorifica en su vida. Hay gente que tiene que cruzar ese umbral de temor de soltar el dinero. La gente cree que es que uno pide porque es que uno quiere plata. No, el problema es que tú tienes temor, dinero y dependencia al dinero. Y mientras tengas temor al dinero y dependencia al dinero, tú siempre tendrás conflictos financieros. Porque el dinero se te vuelve tu montaña. Y para algunos se les vuelve su Dios. Pero nuestro Dios es fiel, grande, y Él es mayor que todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas para Él. ¿Para quién son todas las cosas? Para Él. Todo lo que tienes es para honrarlo a Él. Hónralo con tu salud, hónralo con tu tiempo, hónralo con tus fuerzas, hónralo con tu talento, hónralo con tus recursos. Y Dios se encargará de que su favor se multiplique sobre ti. Pero Andrés, porque hay gente que encuentra la solución, pero le pone el pero también. El hermano de Simón Pedro le dijo, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. De hecho, la otra versión dice 2 pececitos. Ese es el problema de la gente diminutiva. En lo natural, lo de calidad viene pequeño, pero en Dios, lo de calidad viene en cantidad. 5 tinajas del mejor vino. ¿Cuántas tinajas? Se acabó el vino. Y Jesús convierte el agua en vino y dijo, recojan 5 tinajas. El 5 siempre dice, la mano de Dios está contigo. Y cuando Dios mete su mano, no hay límites para Dios. Y él dijo, y tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Tremendo. 5 tinajas de vino. ¿Cuánto valdrían 5 tinajas de vino de la mejor calidad? Ese es nuestro Dios. Un Dios de abundancia. Y lo que Él hace en abundancia no lo hace en mediocridad. Lo hace en calidad. ¿Okay? De hecho, la palabra es perizos. Dios nos ha dado una vida abundante, dice la palabra. El ladrón vino para matar, para destruir, pero Él vino para darnos vida en abundancia. La palabra abundancia es perizos, que significa excesivo en cantidad, pero alto en calidad. Esa es la palabra perizo. La vida que Dios nos ha dado es de abundancia y de calidad. Y no lo pienses solo en cosas materiales. Tú tienes que ser abundante en amor, en gozo, en abrazos, en saludos, en sonrisas, en palabras de apreciación. Hay que ser generoso en todos los aspectos de la vida, ¿verdad?
Pero dijo, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Pero, ¿qué es esto? Es la gente que Dios les ha provisto algo y siempre menosprecian lo que Dios les ha dado. Tú no estás viendo más favor porque tú no estás valorando el favor que ya tienes. Cuando tú empieces a valorar lo que Dios te ha dado, Dios multiplicará. Así que valora a esa chiquita y Dios te la va a multiplicar. ¿Sabe por qué te la multiplica? Porque el valor, dice, de una mujer virtuosa sobrepasa a miles. ¿Usted estaba pensando en más? No, el valor de ella se multiplica a más. Eso es lo que hace Dios. Cuando tú valoras a tu esposo, Dios lleva a tu esposo a más. Todo lo que tú valores, Dios lo aumenta. Valora a tus hijos, valora tu iglesia, valora tu trabajo, valora tu casa, tu carro, valora lo que Dios te ha dado. Porque cuando tú valoras lo que hay en tus manos y honras a Dios con ello, Dios lo aumenta y lo multiplica. ¿Alguien cree por eso? Ahora, los 5 panes, entonces estamos diciendo, representa la gracia de Dios suficiente para la necesidad. Yo quiero decirte esta mañana, su gracia es suficiente. Deja de quejarte, deja de murmurar, deja de echar culpas a otros. Tienes el favor y tienes la gracia de Dios. Yo a muchos años decía, pero ¿por qué todo tiene que ser con tantos problemas? ¿Pero por qué tienen que haber tantos obstáculos? ¿Por qué todo lo es más fácil? Y Dios siempre me decía, mi gracia es suficiente. Lo que pasa es que yo dependía de mis fuerzas, ahora dependo de la gracia del Señor. Y cuando uno depende de la gracia del Señor, entonces no pierde su ánimo fácil, sino que mantiene su ánimo en medio de las dificultades. Las cosas no es con nuestra capacidad, es por la gracia del Señor. Dios se encargará de abrir puertas y de abrir camino. Diga conmigo, su gracia es suficiente para todos los que acuden a Él, ¿verdad? Es gracia, es provisión, es relación de pacto. ¿Qué tomamos en la cena del Señor? Pan. ¿Qué representa el pan? Hay un pacto de Dios que dice, yo cuido de ti, yo suplo tus necesidades. Yo no vivo afanado por necesidades, yo no vivo preocupado por qué comer, qué vestir. Hace décadas dejé de afanarme por eso. Y simplemente me preocupo por hacer la voluntad de Dios, por ser fiel, por caminar en lo que Dios quiere, por hacer las cosas correctas y oro de continuo por eso. Dios se encarga de mí. El problema es que tú te afanas demasiado por las cosas de este mundo. Hay gente que me critica porque yo vivo bien, pero yo no vivo afanado por andar bien. No vivo afanado por nada en la vida. No me afano por comprar ropa, no me afano por tener cosas. Cuando las tengo es porque las puedo tener y hay libertad para tenerlas. Nunca compro cosas a crédito, nunca me comprometo financieramente. Espero en Dios y Él hace, Él obra. Y aunque tengo muchos deseos y cosas que me gustaría, las aplazo y espero los momentos indicados y el tiempo de Dios. Dios suple mi necesidad, se llama esperar en la gracia del Señor. ¿Ok? El pan es para los hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? El pan es para los hijos, la gracia es para los hijos. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia? Señor, libera a mi hija. Pero tú no eres del pueblo mío, tú no eres del pacto. No puedo darle lo que es de mis hijos, del pacto, para los perrillos. La mujer no se ofendió. ¿Sabe que hoy le dirías a alguien así orgulloso y hoy se ofendería? La gente con fe no se ofende. Si te ofendes fácil, te falta fe. Imagínate que una mujer viene a pedir ayuda a Jesús, que tiene poder para hacerlo, pero descalificada por no ser del pueblo del pacto, ¿sí? Jesús le hace la comparación. No puedo coger el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Hoy la gente coge lo de los hijos y se lo da a los perros. Pone en necesidad a su familia para tener un perro y gastarse la plata en un montón de cosas. Él dijo, no es correcto coger lo de los hijos, el cuidado de los hijos, la atención de los hijos. Hay gente que pasa más tiempo sacando el perro que hablando con sus hijos. No es correcto coger lo que es de las personas para dárselo a los perrillos. No significa que no hay que alimentar a los perrillos. Pero ella no se ofendió y dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y él dijo, mujer, qué fe grande la tuya. Fe.
La gente de fe no se ofende. La gente de fe dice, puedo obtenerlo. Aunque estoy descalificado, aunque no soy digno, aunque no lo merezco, todavía lo puedo tener. La fe hace posible la gracia de Dios para nosotros. Y el Señor dijo, vete en paz, porque tu hija ya está libre. Y cuando ella volvió, su hija estaba recostada en su cama, en reposo, tranquila. Déjame decirte que cuando tú caminas en fe, la gracia de Dios se manifiesta de manera extraordinaria. Ahora, peces habla de abundancia. Y habla de fertilidad. Abundancia que viene por la ¿qué? Fertilidad. ¿Qué es lo que pasa con los peces? Estaba mirando un programa de naturaleza y hay una especie de pececitos, parecen unas sardinitas pequeñas, pero son millones, ¿sí? Y cuando vienen en lo profundo del mar, vienen las ballenas y abren así y se comen cientos de ellas. Se dan un banquete, ¿verdad? Y entonces ellas empiezan a huir y se van a lo más bajo para que las ballenas y los tiburones no se las puedan comer. Y entonces se van hasta la orilla, se van acercándose a lugares donde el agua es poco profunda, entonces los tiburones ya no se meten allá. Pero cuando llegan a la orilla, allá están los peces, las aves de la playa, están así, esperándolas. Y cuando llegan ahí, se le botan de clavado y empiezan a comérselas. Y yo estaba diciendo, pobrecillas, no va a quedar ninguna. Se veía el montón así de escamitas por todo el mar, ¿sí? Pero mientras se las están comiendo, las otras siguen saltando y se tiran a la arena, se tiran a la playa y se empiezan a revolcar así una con otra. No sé qué estaban haciendo ahí, pero estaban ahí todas allá y empiezan a poner millones de huevos. No importa cuánto las atacan, se multiplican porque son fértiles y ponen millones de huevos. Yo quiero decirte, el enemigo te puede atacar, el enemigo puede tirarte por un lado y por el otro, pero Dios te hizo fértil, Dios te hizo productivo. Satanás no puede robar la gracia y el favor de Dios que hay en tu vida. Puede que vengan, ay, perdí este dinero, no te preocupes, Dios te hace fértil y productivo. Cree en productividad, no importa cuánto. Hay gente que dice, ahí si registro tengo que pagar impuestos. Dios te hace productivo para pagar. Si no pagas impuestos, te cierras las oportunidades de negociaciones, de llegar a niveles más altos. Cree por lo mejor de Dios para tu vida. Organízate cada vez más. Peces es prosperidad, fertilidad. De hecho, déjame decirte y sacarte de un mito. El símbolo del cristianismo no es la cruz. El símbolo del cristianismo es el pez. La palabra pez en el griego es ictus. Y cuando usted coge como en acrónimo, coge cada letra, si la quieres escribir, ¿sí? I, C, H. ¿Recuerdan qué es la letra H? Hey, gracias. Y en el nombre de Jesús, dije hace un tiempo, ¿sí? 2 veces aparece la letra hey. Aquí está, otra vez. I, C, hey, H, T, H, U, S. Ictus. ¿Sí? ¿Le cuadró o no le cuadró? Pero escríbalo hacia abajo. Jesús Christus. Jesús Christus. Jesucristo. O sea, la I y la C significan Jesús Christus. La H de G y ahí es huios. La T es de Zeus, que nosotros la leemos Zeus, pero en el griego es Teus o Teos. Por eso hablamos de teología. Viene de Zeus, Jesús, Christos, Zeus, huios, Soter, que significa Salvador. O sea, Jesucristo, Dios, Hijo Salvador. O sea que la palabra pez significa Él es nuestra salvación. Él es el Hijo de Dios que vino para redimirnos y para traernos la vida del Padre a nosotros.
Entonces, cuando los cristianos de la época perseguidos querían reconocer si la persona que tocaba su puerto, la persona que les avalaba, era cristiano, ellos ponían la punta de su sandalia sobre la arena. Entonces eso marcaba una curva y la otra persona que estaba del otro lado ponía el otro pie y se formaba la imagen de un pez. La representación del cristianismo en el primer siglo nunca fue la cruz. ¿Quién fue el que introdujo la cruz? Constantino. En el año 300, que dice que vio una cruz en el cielo y dijo, por esta cruz vencerás. No puedo. Pero lo que le estaba diciendo Dios no es que usara el símbolo, es que por la muerte de Cristo tú y yo tenemos victoria. Y la Biblia dice, ustedes tienen victoria por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero el símbolo era la representación del pez, que es multiplicación. ¿Y qué fue lo que hicieron los cristianos en el primer siglo cuando eran perseguidos? Se multiplicaban. Entonces los hijos de Dios, aun cuanto nos opriman, nos persigan, nos multiplicamos por la gracia del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Dile que está a tu lado, cruza los umbrales porque hay gracia disponible. Boga mar adentro, vete más allá y atrévete a hacer algo extraordinario. Ahora, 6:6, Juan 6:6, Jesús sabía qué hacer. Mientras los demás estaban confundidos pensando que no alcanzaban, que las ideas, las estrategias de qué hacer nunca serían suficientes, Jesús sabía lo que iba a hacer. Los hijos de Dios debemos saber qué vamos a hacer. Ahora, ¿por qué Jesús sabía qué hacer? Era hijo. Y los hijos hablan con sus padres, aprenden de sus padres. Pero mire lo que dijo Jesús, escríbalo rápidamente. Número 1, hagan recostar a la gente en la hierba. O sea, ¿qué fue lo primero cuando estás en necesidad, en dificultades? Reposa en la palabra de Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando tú estás en que no sabes qué hacer, reposa en la palabra. Confía en la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice qué hacer. Hay gente que le salen mal las cosas porque las hace en su pensamiento, pero no descansan. ¿Qué significa ir a lugares de delicados pastos? Déjese pastorear, déjese enseñar, déjese guiar por Dios. Marta estaba afanada, turbada, María se sentó en lugares de delicados pastos. ¿Qué haces cuando estás en prueba, en aflicción, en conflicto? Ve a la palabra y reposa en ella. Ve a su presencia, escucha la voz de Dios. Él tiene respuestas para ti. Descansa en su gracia, la palabra de su gracia. No es la palabra de su ley, es la palabra de su gracia. Número 2, ojo con este siguiente punto. Dijo, organicen a las personas en grupos de 50. Escríbalo, por favor. Gracia no es desorden. Gracia es orden. ¿Sabe por qué? Todos aquí tenemos la gracia de Dios, pero mucha gente vive en necesidad porque es desordenada. Si tú eres desordenado, ¿cómo tú vives? ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo manejas tus relaciones? ¿Cómo manejas el dinero y tu trabajo? La gracia se desperdicia. Dios no hace milagros en medio de gente desordenada. Cuando la mujer perdió la moneda, ¿qué hizo? Prendió la luz y barrió la casa. ¿Por qué se le perdió? Por desordenada. ¿Estamos de acuerdo? Un padre tenía 2 hijos y uno de ellos se perdió. ¿Por qué se perdió ese hijo? Por desordenado. Cogió la gracia y la quería desbaratar. Dios le da gracia a sus hijos y hay hijos que se van lejos y quieren desperdiciar la gracia de Dios. Dios no te dio gracia para que tú vivas de forma desordenada, para que desperdicie los recursos de Dios. Organícense en grupos de 50 y de 100. Dios trabaja con gente organizada, que le pone disciplina. Dios nos dio una palabra profética arrancando este año. Pequeños cambios, decisiones de poner en orden las cosas traerán un cambio significativo, resultados diferentes. Empieza a identificar cuáles son esas cosas que te están haciendo perder los frutos y los resultados. Empieza a identificar cuáles son esas cosas que te dañan la vida, te dañan el matrimonio, te dañan tu paz y tu gozo. Y empieza a organizarlo, empieza a ponerle orden. Ahora los discípulos nos empezaron a quejar, pero ¿cómo? ¿Cuánto tiempo vamos a organizar? ¿Cuánto tiempo toma organizar 5,000 personas en grupos de 50?
Si yo les digo aquí somos 250 personas, les digo, organicémonos aquí para la foto. ¿Qué resultaría, verdad? Fíjate, pero ellos hicieron el trabajo, no se pusieron a quejarse. Los discípulos empezaron a organizar las cosas. La iglesia tiene que estar organizada en grupos. La gente que dice, yo no me meto en ese grupo, ya no tengo tiempo. Nunca ve milagros, nunca ve la gracia de Dios. Esta iglesia tiene que estar organizada en grupos. Grupos es la forma como la gracia de Dios fluye a través de la iglesia. Grupos pequeños. Dios no trabaja en montoneras. Dios trabaja en grupos organizados. La iglesia CDA tiene grupos de vida, en grupos de conexión que se organizan para que la palabra de Dios se multiplique. Peces habla de cosecha de almas. Jesús le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. O sea, peces representa la multiplicación de la gracia en otras personas. Y Dios quiere no solamente que comas el pan, que lo repartas para que se multiplique la gracia de Dios en otras personas. Porque hay gente que solo quiere ir a las iglesias que le hablen del milagro personal, pero no quieren pensar en ser parte de la multiplicación y de la bendición para otros. Pero número 3, cogió lo poco que había y mientras otros lo menospreciaron y dijeron no alcanza, Jesús lo levantó y dio gracias. En vez de quejarte y decir que no alcanza, tú deberías levantar eso y consagrárselo al Señor y dar gracias por lo que está en tu mano. Sea agradecido con lo que tienes. Jesús sabía qué hacer. Dice, den gracias al Señor por todo, porque esta es la voluntad de Dios. No sé qué hacer, de gracias. Esa es la voluntad de Dios, que des gracias. Todo empieza a cambiar dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, tu actitud, cuando empiezas a dar gracias. No sé qué hacer con mis hijos, da gracias por ellos. Y empieza a cambiar de actitud. No sé qué hacer con esa vieja, da gracias. Y la verás joven, renovada, bonita. Da gracias. Todas las cosas cambian cuando damos gracias. No es que no tenemos cosas buenas, es que no las valoramos. No es que Dios no nos ha dado cosas valiosas, es que nosotros no podemos identificar el valor. Dio gracias. La gente agradecida, además, es generosa. Repartió. Número 4, ¿qué hizo? Repartió. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios fluyendo, el favor de Dios fluyendo extraordinariamente? Es hora de repartir, amigo. ¿Qué haces comiéndote el pan todos los benditos domingos en esta iglesia para ti solo? El pan que tú recibes acá, tienes que repartirlo. Escúchame lo que voy a decir aquí. Lo voy a decir en 2 sentidos. El primer sentido lo dijo la pastora en la ofrenda. Hay quienes retienen y vienen a pobreza. Te voy a decir algo aquí por el Espíritu. Cuando tú recibes palabra en la iglesia, pero tú no sirves a Dios y no lo compartes con otro, tú estás reteniendo esa enseñanza. Okay. ¿Cuántos de ustedes pagaron por esta conferencia, esta enseñanza del día de hoy? ¿Cuántos pagaron un tiquete de entrada, una boleta para escuchar palabras de sabiduría y cómo volverte una persona exitosa? ¿Alguien pagó aquí una entrada, una boleta? No, ¿verdad? O sea que lo estás recibiendo ¿por qué? Por gracia. ¿De gracia recibiste? ¿Cuánto tiempo me tomé yo para preparar esta enseñanza y prepararme en la vida para que tú recibas siempre con claridad la palabra de Dios? Esfuerzo, tiempo, dinámica. ¿Cuánto tiempo te tomas tú para ir a compartírselo a otro? Gracias. ¿Qué sucede cuando tú retienes una enseñanza oída y no la compartes? La revelación en ti se detiene. Dios dice, ¿para qué le doy sabiduría y revelación si Él no la imparte a otros? Entonces, por eso hay gente que oye y nunca entienden nada y siguen igualitos. ¿Sabe cuando tú creces? Cuando lo que tú oyes empiezas a compartirlo y empiezas a ayudar a otros a crecer. Tú nunca puedes perder ayudando a otros a ganar. Nunca. El problema es que tú estás centrado demasiado en ti mismo, en tus emociones. Estás demasiado centrado en tus experiencias personales y se te olvida que hay un mundo a tu alrededor y que hay gente que tiene más dificultades que las que tú puedes vivir. Pero eres demasiado autocentrado en ti mismo y necesitas entrar en humildad para dejar de pensar solo en ti y darte cuenta que alrededor hay gente que tiene unas situaciones tenaces. Ni siquiera imaginamos las cosas que la gente vive sin Cristo. Gente que está muriendo, viviendo
cualquier cantidad de cosas terribles. Y nosotros aquí en la, ay Señor, tú eres tan bueno. Y nos vamos a la casa y se nos olvida que el mundo está lleno de maldad, que hay gente que necesita conocer la gracia y el amor de Dios. Dile que está a tu lado, no podemos ser egoístas, orgullosos y pretender que la gracia y el favor de Dios se multiplique en nuestras vidas. Repartamos, porque el que reparte se lleva la mejor. Es bíblico. No, esa frase no está en la Biblia, pero el principio es bíblico, ¿cierto? Porque más bienaventurado es, en términos bíblicos, en términos comunes, el que reparte se lleva la mejor parte. Cuando los discípulos repartieron, ellos trabajaron, al final, ¿cuántas cestas sobraron? 12. ¿Sabe qué es 12? Organización de trabajo. El 12 significa conexión, equipos de trabajo. El número 12 es el número de las tribus de Israel que estaban unidas trabajando, y el número 12 es el número de los apóstoles que Dios los organizó como un equipo para extender el evangelio. La iglesia solo crece cuando gente se organiza en equipos de trabajo para que el evangelio sea distribuido. O sea, no trabajas solo, trabajas en equipo. Sobraron 12 cestas, o sea que ¿quiénes se llevaron la mejor parte? Los que la repartieron. Los demás recibieron el pan y el pez hasta que se llenaron. Ellos se fueron con una canasta. Y hay gente que dice, no, yo no sirvo a Dios porque tengo problemas. Sirve a Dios, que Dios te dará victoria de tus problemas. Yo no sirvo a Dios porque yo tengo necesidades. Sirve a Dios, que Dios suplirá tus necesidades. Pero cuando tú dices, no, me alejo, frena la gracia, frena el recurso, frena la provisión de Dios para tu vida. Número 5, recogió los pedazos. El principio número 5 para aprovechar la gracia es que uno no deja tirado, uno no desperdicia. Dijo, recojan los pedazos. Jesús es una persona organizada. La gracia no es para desperdiciarla. Gente de gracia es gente que es generosa, reparte, pero gente de gracia es gente que valora los recursos y los administra. Financieramente es igual. Cuando retenemos finanzas, si usted se come el 100%, mire, el 80%, 90%, 70%, lo que quede en sus manos después de haber honrado a Dios, sido generoso, va a lograr mucho más que el 100% en tus manos. Hay gente que retiene lo que debe darle a Dios, a la iglesia, lo que debe darle a personas en necesidad, lo retiene. Y la Biblia dice, viene a pobreza. No retengas. Otro día puse una frase precisamente porque estaba preparando cosas y dije, nuestro llamado no es solo a predicar, no es solo a bendecir gente, es a distribuir. ¿Sí? No somos llamados a retener, somos llamados a ¿qué? Distribuir. Dile que está a tu lado, vamos a aprovechar la gracia del Señor. Reposando en la gracia, organizando nuestras vidas, trabajando en orden, ¿cierto? Porque Dios no es Dios de desorden. Hágase todo decentemente y con orden. Dios es Dios de organización. CDA es una casa de organización. La gente de gracia se esfuerza. La gente que entiende el favor de Dios se esfuerza, se disciplina y hace lo mejor. Dios tiene lo mejor para nosotros. Y Dios nos está desafiando a que crucemos umbrales y a que vayamos más allá. Rompamos la limitación que nuestra mente nos dice, no alcanza, no se puede, eso es demasiado trabajo, eso es muy duro. Hay gente que dejó de liderar, dejó de servir, eso es mucho trabajo, eso no se resulta. No viven por la gracia. Yo te estoy diciendo, reposa en la gracia. No te estamos pidiendo que tú salves gente. No te estamos pidiendo que tú seas el que haga que la gente cambie. Estamos pidiéndote que compartas la gracia de Dios, que pongas las manos sobre la gente. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que transforma a las personas. Dios es el que lo hace. Tú dependes de Dios en gracia y en oración. Y tú eres parte del crecimiento y de la obra del Señor. El Espíritu Santo nos está hablando, nos está guiando y necesitamos ir más allá. Necesitamos atrevernos a ir más allá. Atrevernos a dar pasos, a tomar decisiones, a tomar acciones y a darle orden a tu vida. Jesús sabía qué hacer. Pregúntale al este lado, ¿ya escuchaste la prédica? ¿Ya sabes qué hacer? Juan 5:20. Creo que recibamos este texto para que vayamos. Juan 5:20. El favor de Dios está contigo
y va a traer abundancia y multiplicación. Aprovecha el favor de Dios. No lo desperdicies. No lo desperdicies. Acércate a Él. Acércate más. Pide más. Busca más entendimiento. Porque el Padre ama al Hijo. ¿Cuántos aquí saben que son amados de Dios? Padre te ama. Deja de depender de la cara de los demás, de los gestos de los demás y de la opinión de los demás. Tú vives por el amor del Padre. Dice, en medio de la persecución, peligro, espada, la muerte, la vida, demonios, ángeles, medio del hambre, medio de las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.